Era el año 2011. En la presidencia de México se encontraba Felipe Calderón, y la ciudad retumbaba al ritmo de las noticias sobre la guerra contra el narcotráfico. En las radios de la colonia, doctores se escuchaba a todo volumen Corre de Jesse Joy, y los camiones atascados en Insurgentes Norte lanzaban fragmentos de Estoy enamorado de Thalía con Pedro Capó. Pero en un rincón de esa ciudad tumultuosa, en una vieja casa de techo lámina y piso resquebrajado, Dolores Zavala, de 78 años, vivía en un mundo silencioso, ajeno al bullicio y al amor pasajero de las baladas pop. Dolores no tenía visitas. Nadie tocaba su puerta. Solo el joven José, que barría la calle, le dejaba los periódicos viejos en el portón. Tenía 3 hijos. Carmen, la mayor, casada y con hijos. Rafael, que vivía en Estados Unidos. Y Verónica, la más dura de carácter. Ninguno la buscaba. Y no era por olvido, sino por algo más triste: resentimiento y ambición. Todo comenzó con una llamada equivocada. Un hombre preguntó por Dolores, nieta de Elías Zavala. Dolores colgó con el corazón helado. No escuchaba ese nombre desde hacía más de 40 años. Su abuelo Elías, revolucionario en los tiempos de Zapata, había acumulado una fortuna en oro, armas y tierras, y ella era la única que sabía dónde estaba guardado lo poco que quedó, en una caja sellada en la bodega, bajo un falso piso de madera. Había jurado nunca usar ese dinero, porque representaba sangre y traición, y había vivido con austeridad, fiel a ese juramento. Pero ese mismo día, Verónica llegó sin avisar. Traía flores. La abrazó, le dijo que la extrañaba. Dolores supo entonces que alguien había hablado de la fortuna. ¿Y a qué vienes?, preguntó Dolores con frialdad. Ay, mamá, ya vas a empezar. ¿No puedo venir a verte porque me preocupo por ti? La anciana sonrió con sarcasmo. No quería creerlo. No quería pensar que sus propios hijos se rebajarían a pelear por dinero. Pero cuando al día siguiente llegó Carmen con un flan y Rafael llamó desde Texas con voz melosa, lo supo con certeza. Alguien había desenterrado la historia del abuelo Elías. Dolores quiso huir de todo eso. Pensó en quemar los papeles, destruir la caja, desaparecer la verdad, pero sus piernas ya no eran las de antes. Apenas podía subir las escaleras. Tendré que soportar esto un poco más, pensó. Dolores no tenía mentores vivos, pero tenía recuerdos. En las noches hablaba con la sombra de su abuelo Elías, cuya fotografía en sepia colgaba en la sala. ¿Y ahora qué harías tú, viejo?, murmuraba. En su mente regresaban las palabras del abuelo. La verdadera herencia no es el oro, sino el juicio que haces con él. La historia te medirá por eso. Inspirada por esa voz interna, Dolores escribió una carta. La cerró con cera y la guardó junto al testamento que había modificado en secreto años atrás. Ahí dejaba claro su destino. Todo lo donaría a una casa hogar llamada Las Luciérnagas. Una semana después, Dolores fue al notario. Le costó caminar, pero llegó. Actualizó el testamento. Salió bajo el cielo gris de la ciudad, sintiendo que una parte de ella ya se estaba muriendo. Al volver, vio que sus hijos habían pintado la fachada y cambiado las cortinas. Queremos que vivas como reina, mamá, dijeron. Dolores sonrió. Ya no temía. El umbral estaba cruzado. No había vuelta atrás. Los días se tornaron extrañamente amables. Carmen empezó a llevarle pan de dulce por las mañanas. Verónica le cepillaba el cabello mientras veía las telenovelas de las 4. Y hasta Rafael desde el extranjero le hablaba por videollamada cada fin de semana, preguntándole por su salud, su presión, sus achaques. Pero Dolores no era ingenua. Sabía que los lobos se disfrazaban de corderos cuando olían el oro, y ese oro dormido bajo tablas viejas y polvo de décadas comenzaba a oler fuerte. El único aliado verdadero era Mateo, un niño de la vecindad que le ayudaba con las bolsas y le contaba cuentos inventados. Tenía solo 8 años y vivía con su abuela. Cuando hablaban, Dolores sentía que respiraba otra vez. Le contaba historias del abuelo Elías, de la revolución, de cuando los trenes llevaban armas y las mujeres escondían rifles bajo las faldas. ¿Y tú qué harías con una fortuna?, le preguntó una tarde. Pondría una casa para que nadie viva en la calle, respondió Mateo sin dudar. Dolores sonrió. La respuesta le pareció más sabia que cualquier cosa que había oído de sus hijos. Pero la máscara cayó pronto. Una noche, Dolores escuchó voces en la sala.
Carmen y Verónica discutían a gritos, creyéndola dormida. Tú siempre fuiste su favorita. Claro, porque yo no la corrí de su casa como tú. ¿Y tú crees que va a dejarte el dinero a ti, nada más? Dolores se levantó en silencio. Encendió la luz y los miró. Su voz fue un cuchillo suave. ¿Y si no fuera para ninguna de ustedes? ¿Han pensado en eso? Ellas palidecieron. No sabían si mentir o reír. Pero ya era tarde. Dolores vio en sus ojos la verdad más antigua. La codicia puede disfrazarse de amor, pero nunca por mucho tiempo. Días después, Verónica encontró la caja. Forzó la cerradura de la bodega cuando Dolores dormía. Ahí estaba el tesoro. Papeles antiguos, monedas de oro con la efigie de Madero, títulos de propiedad vencidos, cartas de generales, y entre todo, una copia del testamento. Verónica lo leyó, rompió la copia en pedazos y corrió con Carmen. No nos va a dejar nada, se lo va a dar todo a unos huérfanos mugrosos. Las hermanas discutieron. Rafael llamó en videollamada y se enteró. El conflicto creció como fuego en pasto seco. Al día siguiente, se presentaron los tres en casa de Dolores con abogados y amenazas. La anciana los miró en silencio. No discutió. No lloró. Solo les dijo: entonces, este es el final de nuestra historia. Yo los parí, yo los crié, y ahora los dejo ir. Esa noche, Dolores volvió a hablar con la foto del abuelo Elías. Lo sabía. Siempre supe que no era para ellos. Y al día siguiente, dejó de comer. No de tristeza, sino por elección, como hacen los elefantes cuando saben que su viaje terminó. En los días siguientes, Mateo fue el único que entró a verla. ¿Está bien, doña Dolores? Sí, hijo. Voy a dormirme pronto. Pero antes quiero darte esto. Le entregó una caja de madera pequeña con una carta. Dásela al abogado cuando me muera. Él sabrá qué hacer. Mateo, sin entender, obedeció. Dolores le acarició la cabeza. Eres el único que escuchó mi historia. Esa misma semana, falleció en su cama, sin un grito, sin una queja. Solo con una foto en las manos, la del abuelo Elías. La noticia corrió rápido en la vecindad. Murió doña Dolores. Carmen lloró desconsolada. Verónica hizo trámites como si fuera la heredera universal. Rafael mandó flores desde Texas y contrató a un abogado para asegurarse de que todo se repartiera justamente. El funeral fue modesto. En una capilla sencilla del Panteón Civil, los tres hijos tomaron asiento en primera fila, tratando de mostrarse unidos. Pero ni una sola lágrima era auténtica. Solo Mateo, sentado al fondo con su abuela, sostenía en el regazo la caja que Dolores le había confiado. Durante la lectura del testamento en la notaría, los hijos llegaron con portafolios y miradas afiladas. El abogado, un hombre calvo y meticuloso, los recibió con voz grave. Doña Dolores Zavala modificó su testamento hace 6 meses. Lo tengo en mis manos, y para que no haya dudas, también tenemos la grabación en video de su declaración. Encendió el monitor. La imagen mostró a Dolores sentada, vestida con su rebozo azul, mirando a la cámara. Mis hijos, si están viendo esto, es porque ya no estoy. No les dejo la fortuna del abuelo, ni por venganza ni por castigo. Se las quité porque dejaron de mirarme como madre y empezaron a verme como cofre. Los tres se tensaron. Carmen rompió en llanto. Rafael se puso de pie. Verónica golpeó la mesa. Esto es una farsa. Hay una copia en la notaría de la Nación, dijo el abogado, imperturbable, y una orden de ejecución inmediata. Toda la fortuna pasaba a una institución llamada Casa Hogar Las Luciérnagas. El acta incluía también una carta que decía: porque en esos niños encontré más esperanza que en toda mi sangre. Las reacciones fueron devastadoras. Carmen dejó de hablarle a sus hermanos. Rafael dejó de llamar por meses. Verónica se encerró en su casa y cayó en una depresión. Pero la que verdaderamente resucitó fue la figura de Dolores, en voz de quienes nunca la conocieron en vida. En la casa hogar Las Luciérnagas, ubicada en una antigua casona de la colonia San Rafael, el dinero transformó todo. Se remodelaron dormitorios, se compraron libros, se amplió la cocina y se abrió un nuevo taller de carpintería. Sobre la puerta principal colgaron una placa: gracias a Dolores Zavala, madre de los que no tuvieron madre.
Mateo con el tiempo fue admitido en la casa hogar, fue becado, comenzó a contar la historia de Dolores a otros niños, y cada vez que lo hacía, la voz de ella parecía regresar, firme, sabia, incorruptible. Los trabajadores sociales notaron algo extraño. Los niños empezaron a cambiar. Hablaban con más dignidad, escribían cartas como si alguien los escuchara. Y cuando alguien preguntaba, ¿quién fue Dolores?, la respuesta era unánime. Una señora que creyó en nosotros cuando nadie lo hacía. Pasaron 2 años desde la muerte de Dolores Zavala. La casa hogar, Las Luciérnagas, se convirtió en un referente para todo el centro de la Ciudad de México. No era la más grande ni la más moderna, pero era la única donde los niños no se sentían olvidados. Cada rincón llevaba algo de ella. Los talleres tenían frases de su diario personal, como «La pobreza duele menos que el abandono». Amar no es dar cosas, es quedarse cuando todos se van. El pequeño Mateo, ahora de 10 años, era conocido como el cronista de Dolores. Narraba a los nuevos niños cómo aquella viejita flaca y silenciosa se convirtió en su ángel secreto. Y en cada cuento, la figura de Dolores se hacía más grande. No como mártir ni como heroína, sino como una mujer común que hizo lo correcto cuando todos esperaban lo contrario. Mientras tanto, sus hijos siguieron vidas separadas. Carmen, movida por la culpa, comenzó a hacer voluntariado. Verónica vendió su departamento y se fue a un retiro espiritual en Cuernavaca. Rafael simplemente desapareció. Un día un periodista llegó a la casa hogar. Había escuchado rumores de una abuela revolucionaria que donó millones a niños desconocidos. Cuando entrevistó a Mateo, este dijo, «Ella no lo hizo por lástima. Lo hizo porque sabía que la sangre no siempre significa familia». El artículo se viralizó. Dolores Zavala se convirtió en símbolo de justicia tardía y de dignidad silenciosa. Se organizaron foros, charlas, incluso una pequeña obra de teatro con su vida. Pero en su barrio pocos la recordaban. Su casa fue derrumbada y reemplazada por un edificio gris. Solo José, el barrendero que le dejaba los periódicos, guardaba su foto en una repisa. Una noche, Mateo escribió una carta. «Querida Dolores, dijiste que te ibas a dormir pronto, pero yo creo que te convertiste en luciérnaga, porque sigues brillando donde nadie más quería mirar». Y así termina la historia de Dolores Zavala. No con un testamento, sino con una lección que cruzó generaciones. No todos los tesoros se heredan en billetes. Algunos se siembran en la conciencia. Te invito a suscribirte al canal Destinos Cruzados, donde cada historia nos recuerda que la grandeza humana puede habitar en los rincones más humildes. Y recuerda, tus actos son el verdadero testamento.